Hola, bienvenidos a Centro Sara, aquí en un video más. El tema de hoy es Atrévete a vivir el duelo. Muchas veces tenemos miedos a vivir, a transitar lo que es el proceso de duelo porque tenemos mitos ahí en la cabeza y en el corazón atorados. En este video te voy a explicar que el duelo no es malo, el duelo es un proceso normal y natural que todos sentimos y que todos pasamos cuando un ser querido o cuando un ser querido muere o cuando tenemos la ruptura de con alguna persona, ya sea pareja, ya sea amigo, ya sea con algún familiar. Entonces, en este video te voy a explicar cómo es que el duelo nos ayuda a ser una mejor persona y nos reubica en un lugar de la vida mucho más sabio y mucho más amoroso. Quédate hasta el final. Para poder desmitificar el duelo, tenemos que entender que el duelo sí significa dolor, pero el dolor no va a ser eterno. Las personas que viven o que transitan por un dolor o por un duelo, cuando alguien muere, creen que este dolor intenso va a durar toda la vida. Y no es así. Este dolor intenso que se siente las primeras semanas, los primeros días, los primeros meses, solo es por un tiempo determinado. Esto tiene una fecha de caducidad. El duelo poco a poco su intensidad va a ir bajando y esto nos ayuda, saber que el dolor dentro del duelo va a ir bajando, nos ayuda a darnos mucho más esperanza a este proceso y a este túnel de emociones que pareciera no tener fin y pareciera que siempre va a ser gris y negro. Y no es así, el duelo tiene un tiempo determinado. Y así va a ser, no siempre va a estar tan intenso como los primeros días. Muchas personas no les gusta vivir el duelo porque creen que es signo de debilidad, es decir, sentir la vulnerabilidad de estar viviendo un dolor los lleva a una sensación de debilidad y esto no les gusta. Quiero decirte que la debilidad no es estar en duelo, la debilidad es no reconocer lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás pasando en ese momento. Cuando nosotros somos conscientes de que podemos ser vulnerables, de que podemos ser débiles en cierto momento y que nosotros podemos decidir hasta cuándo, eso nos lleva a una conciencia mucho más amplia de nuestra propia existencia, de nuestro propio ser y sobre todo saber que yo, si pongo de mi parte y si yo soy consciente de lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, esta vulnerabilidad se puede convertir en fortaleza. Pero no puedo saltar mi vulnerabilidad, no puedo saltar mi debilidad. Para ser fuerte necesito tocar lo que es la debilidad y la vulnerabilidad que tengo cuando vivo un proceso de duelo. Hay una necesidad en estos días de prontitud. En esta época que estamos viviendo queremos todo rápido, sencillo y fácil. Y esto nos lleva a complicarnos mucho más el proceso de duelo porque nos desesperamos, llegamos fácil a la desesperanza y estos pensamientos de creer que esto nunca se va a acabar, que esto duele mucho, que esto está mal, sentirme así está mal, nos lleva a un estado de impaciencia. Entonces, es un punto muy importante que entendamos que no podemos tener necesidad de prontitud. El proceso de duelo lleva un tiempo, hay que respetarlo. Dicen los que saben que son alrededor de 3 años. Muchas veces hemos escuchado que el duelo dura alrededor de 6 meses a un año. Esto no es así, no en su mayoría. En general, el proceso de duelo dura alrededor de 3 años. El primer año es el más complicado, es cuando las personas se topan con la vida, que ya no está esa persona. Por ejemplo, el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer año nuevo, las primeras festividades sin esa persona. Es muy muy difícil el primer año. El segundo año es cuando las personas se dan cuenta que su ser amado ya no va a regresar. Ya pasó el tiempo, ya se dan cuenta que la vida sigue y ya no va a regresar. Y es cuando entran en depresión generalmente. Y en el tercer año es cuando tratan de reencontrarse, es cuando tratan de readaptarse a esta vida sin esa persona. Entonces, aproximadamente un proceso de duelo dura alrededor de 3 años. Entonces, no queramos entrar en esta necesidad de prontitud. Y hay algo muy importante, cuando nosotros estamos viviendo un proceso de duelo consciente, tenemos regalos, tenemos aprendizajes. Uno de los aprendizajes que tenemos es
la compasión. Compasión por mí, darme cuenta de lo que estoy pasando y darme cuenta que yo, solamente yo, puedo tener compasión desde un lugar positivo, desde un lugar amoroso. Y esto nos abre un campo amplio en cómo miramos también la vida y cómo miramos al otro. También una de las cosas que nos da el proceso de duelo es la resiliencia. Nosotros podemos darnos cuenta que después del dolor, de un dolor tan fuerte, seguimos de pie, seguimos respirando y seguimos con anhelos. Esto es muy muy importante y es un regalo hermoso que el duelo nos da, siempre y cuando nosotros podamos traspasar este proceso de duelo, este túnel de emociones oscuro y gris. Nosotros podemos darnos cuenta que podemos traspasar el dolor a pesar de que sintamos el corazón roto. Otra de las cosas que nos regala el proceso de duelo es el concepto de finitud. A veces creemos que somos seres inmortales, que no nos va a pasar nada, o que a las personas que amamos no les va a pasar nada, y eso nos hace estar en una energía de no disfrutar la vida, de estar siempre para mañana lo hago, después, la otra semana, el otro año, si quiero viajar, pues al día siguiente, ¿no? Al año siguiente. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos finitos, pues nos regala la libertad. Esta parte de la libertad de saber que el día de hoy solamente tengo para poder disfrutar, porque mañana no sabemos si nos enfrentamos a una muerte inesperada, a una muerte trágica, o nos esperamos a una muerte lenta, a una enfermedad. Ese es el concepto de libertad y de finitud que el duelo nos regala. Recuerda que todos los lunes en nuestro Facebook a las 8:30 en punto hacemos en vivos, y el siguiente lunes 8 de julio vamos a tener una persona experta en Ho'oponopono y nos va a hablar de esta técnica hawaiana tan interesante y tan sanadora. Y bueno, como ya es costumbre, como cada video, vamos a cerrar con una frase. Vamos a ver qué es lo que la vida nos dice el día de hoy. Y así es. Respeto a todas las personas que me brindan la paz. Respeto las creencias de todas las personas y lo que ellas desean hacer con sus vidas. Respetando a los demás, no entro en conflicto con nadie. Estoy en paz. Bueno, espero que tengan una bendecida semana y nos vemos en el siguiente video. Adiós.